El número pi es una de las constantes matemáticas más famosas e importantes en el ámbito científico y una de las pocas que es fácilmente identificable en la cultura popular. Originalmente definido como el radio de una circunferencia de un cálculo en torno a su diámetro, su uso se ha extendido a prácticamente todas las áreas de las matemáticas y de la física. Su valor aproximado a las primeras 5 letras de su expresión decimal es 3.14159 y se representa con la letra griega pi desde mediados del siglo XVII. Es un número irracional, por lo que no puede representarse en una fracción común, aunque expresiones como 22/7 se usan de vez en cuando para aproximar su valor. La simpleza y el carácter exótico del número pi han facilitado su inserción más allá del ámbito de las matemáticas. Un ejemplo de ello es el día pi o día del número pi, una celebración inicialmente exclusiva de los Estados Unidos que se lleva a cabo el 14 de marzo de cada año. Esta es solo una de las curiosidades que rodean a este reconocido constructo matemático, pero cuenta con muchas más. Partiendo de las medidas de las pirámides de Giza, que datan de más o menos 2650 años AC, algunos egiptólogos han afirmado que los antiguos egipcios usaron una aproximación de pi que se habría originado en el Viejo Reino. Estas afirmaciones, no obstante, han sido juzgadas con cierto escepticismo por parte de la comunidad científica. Lo cierto es que las aproximaciones escritas más antiguas a pi datan simultáneamente de Egipto y Babilonia. El papiro Rhind de Egipto, que es de 1650 AC aproximadamente, pero que está copiado de un documento de 1850 AC, tiene una fórmula para el área de un círculo donde pi es igual a 3.16. Por su parte, en Babilonia se encontró una tableta de arcilla de entre 1900 y 1650 AC, con una afirmación geométrica que, por implicación, indicaba que pi es igual a 3.125. El primer algoritmo registrado para un cálculo riguroso del valor pi consistió en un enfoque geométrico basado en polígonos, ingeniado alrededor del año 250 AC por el griego matemático Arquímedes. Con su método se obtiene una cifra con un error que oscila entre el 0.0024 y 0.0028% sobre el valor real. Este sería el intento que inauguraría la era de la aproximación poligonal, cuando el cálculo de pi se realizaba a partir de polígonos. El descubrimiento de Arquímedes ha hecho que pi también reciba el nombre de constante de Arquímedes. El primer uso registrado del símbolo pi en matemáticas corresponde al matemático inglés William Oughtred, que en la edición de 1647 de su libro Clavis Mathematicae presentó la expresión delta.pi para expresar el radio de un perímetro y el diámetro. Dicha expresión se mantendría tal cual en las siguientes ediciones. El símbolo pi no se usó para representar el radio de la circunferencia de un círculo respecto a su diámetro, sino unos años más tarde, con el matemático galés William Jones en su trabajo Nueva Introducción a las Matemáticas, en 1706. Sin embargo, él mismo indica que sus ecuaciones con pi provienen del profesor de astronomía John Machin, lo que deja abierta la posibilidad de que Machin haya empleado pi previamente de este modo. El símbolo pi se popularizó cuando el matemático y astrónomo suizo Leonhard Euler empezó a usarlo. Fue en su libro Mecánica, publicado en 1736, cuando Euler comenzó a darle a pi el valor de 3.14. Anteriormente había asociado pi con 6.28, siendo su obra Ensayo sobre las propiedades del aire en 1727 el primer antecedente de su uso del símbolo. Euler pudo masificar este uso de pi por su preeminencia entre los diferentes matemáticos de Europa, lo que facilitaría la relación entre pi con el número pi en todo el mundo occidental. El pi se usa como constante matemática, esto es, como un valor que no varía indiferentemente de la formulación en que se encuentra. Al contar con distintas definiciones equivalentes, el número pi ha llegado a usarse en diversos ámbitos de las matemáticas, así como también dentro de la física, siendo uno de los términos más empleados. En geometría y trigonometría, pi aparece en fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes de formas geométricas basadas en círculos, como las elipses, esferas y conos. Dos de las expresiones más comunes en este respecto son 2πr, la circunferencia de un círculo con radio r, y pi r al cuadrado, área de un círculo con radio r. Cuando se trata de probabilidad se suele denotar como 6 sobre pi al cuadrado,
a la probabilidad de que dos enteros positivos escogidos al azar resulten ser primos entre sí. Por otro lado, si se eligen dos números positivos menores que 1, la probabilidad de que, junto con el número 1, los números puedan ser los lados de un triángulo obtusángulo que se formula como pi menos 2 entre paréntesis sobre 4. Por último, el número medio en que se puede escribir un número positivo como suma de dos cuadrados perfectos se escribe como pi sobre 4. El número pi juega un rol en otros elementos de la matemática. Algunos de ellos son números complejos, secuencias recursivas, secuencias logísticas, series e integrales. Aunque no es una constante física, pi aparece en cierta frecuencia en algunas ecuaciones de esta rama, particularmente en aquellas que describen principios fundamentales del universo. Esto se debe a la relación de pi con los círculos y con los sistemas esféricos de coordenadas. En informática, la velocidad de los ordenadores se mide a partir del cálculo de pi, lo que ha facilitado el desarrollo de ordenadores cuánticos, aquellos que hacen uso de determinados elementos de la matemática cuántica para elevar significativamente su velocidad de procesamiento a partir del manejo de bits cuánticos. Esta constante es usada también en los cálculos de GPS para ubicarnos en la Tierra. Uno de los ejemplos más relevantes le corresponde al GPS espacial desarrollado por la NASA, que emplea los primeros 16 dígitos de pi para sus cálculos. La naturaleza matemática y la fascinación que ha despertado el número pi ha generado a su alrededor una serie de hechos y circunstancias particularmente llamativas. Estas son algunas de las curiosidades alrededor de este número. La expresión decimal de pi se repite infinitamente. La ciudad de Seattle tiene desde 2009 un monumento dedicado a la letra pi. Es obra del artista Dan Johnson y se encuentra en un parque cercano al Museo de Arte de la ciudad. Entre los decimales 762 y 767 se encuentra el llamado punto de Feynman, que es un conjunto de 6 nueves en sucesión. Toma su nombre del físico Richard Feynman. Además de ser un número irracional, pi también es un número trascendental, es decir, que no es la solución de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. En Contact, novela escrita por el físico y divulgador científico Carl Sagan, se sugiere que el creador del universo escondió un mensaje en la profundidad de la expresión decimal del número pi. En los países del mundo que emplean la siguiente notación, el 22 de julio representa el día de aproximación a pi. Esto ocurre porque dicho día podría escribirse como 22 sobre 7, lo que es igual a 3.142857. Un valor cercano al valor de pi. El símbolo pi se pronuncia comúnmente como pi, lo que deriva de la primera letra de la palabra griega perímetros, que significa circunferencia. Una manera de poner a prueba las supercomputadoras consiste en hacerlas computar pi. Esta sería una manera de examinar su capacidad y potencia. El actual récord mundial de mayor cantidad de dígitos de pi memorizados por una persona es de 70.000. El récord lo posee el indio Ranbir Mehta, que lo recitó en India el 21 de marzo de 2015 por un periodo de 9 horas con 21 minutos. El número pi tiene su propia área de conocimiento, la pififología, que es una disciplina enfocada en la creación de reglas mnemotécnicas para recordar la sucesión matemática de los números de la expresión decimal de pi. Su nombre es un juego de palabras entre la sílaba pi y la palabra filología, la rama de conocimiento enfocada en el estudio de textos escritos para la reconstrucción de su sentido original. El 14 de marzo es el día del número pi porque en el sistema este día se escribe 3.14. Estos tres números son las tres primeras cifras de pi. En 1949, los matemáticos John Branch y Levi Smith lograron calcular 1120 dígitos de pi con una calculadora normal. Según el Dr. James Green, los primeros 39 dígitos de pi son suficientes para medir la circunferencia del universo observable con la precisión de un átomo de hidrógeno. En el Palais de la Découverte, Palacio del Descubrimiento, que es un museo de ciencia en París, hay un cuarto circular llamado Habitación Pi, en cuya pared están escritos 107 dígitos de pi. Dichos dígitos están basados en un cálculo realizado por el matemático William Shanks en 1853. Este cálculo tenía un error a partir del dígito 528 y que se detectó en 1946. La corrección tuvo lugar 3 años después. Las primeras 10 cifras decimales de pi son 3.1415926535. Además, no hay fracción común que pueda ser el valor exacto de pi por la misma definición de número irracional. Esta es no ser un número racional. Sin embargo, todo número irracional, incluido pi, puede ser representado por un tipo de fracción llamado fracción continuada.
que consiste en una serie infinita de fracciones complejas.